Javier Martínez, especialista, entre otras cosas. Yo por lo menos lo conocí en esa faceta y por eso os lo presento con esta faceta. Especialista en Ortega y Gasset. Él tiene un canal de YouTube que yo sigo con mucho gozo, debo decir, que, bueno, pues básicamente, digamos, cogiendo como referencia a Ortega y Gasset, digamos que hace una serie de podcasts que se podrían decir, luego él me contradicirá o me dirá si voy bien o no, filosóficos, por lo menos son analíticos, en el cual pues coge un tema concretamente y lo desarrolla a partir de un poquito la filosofía de Ortega y Gasset. Sin más preámbulos, yo creo que le voy a dejar la palabra para que me confirme si voy bien ya para empezar y luego iremos siguiendo la conversación. Pues tú dirás, Javier, si voy bien. Sí, este es el tema ya que he asumido yo un poco como entretenimiento, no es la palabra, entretenimiento, como ocupación de jubilado. Yo, a partir de cierto momento en mi jubilación, entendí que mi tarea podía ser el dedicarme a divulgar la filosofía de Ortega, sobre todo la filosofía de Ortega, suelo decir, y sus alrededores, porque claro, hay más cosas que van apareciendo y en esas estoy. Empecé con Facebook, después ya me he metido en YouTube y bueno, pues es la manera de ocupar mis días, dedicarme a esta tarea. Perfecto. Pues yo he de decir bueno, que para mí, por veros, clarísimamente lo estás haciendo muy bien y la verdad es que es una divulgación muy, muy entretenida, en el cual si uno presta atención y tal, pues puede aprender pues, mucho. Y no solamente sobre Ortega y Gasset, la verdad, porque tu forma de desarrollarlo la temática normalmente suele ser bastante enriquecedora en todos los sentidos, ¿no? Realmente, para mí es un formato que está realmente muy, muy logrado. Bien, pues para entrar, digamos, en materia, lo que sí me gustaría que me aclarases, hablando de Ortega y Gasset, evidentemente, ya que estamos, te voy a aprovechar, ¿no? Para sacarte un poquito de información sobre ese ilustre hombre y su obra y, digamos, su pensamiento. Y vamos a intentar hacer un ejercicio que no va a ser demasiado fácil, pero yo creo que saldremos de esta bastante bien parado, haciendo un poquito de paralelismos con la actualidad, que es, o sea, es decir, voy a intentar enlazar pensamientos, fuerza de Ortega y Gasset, que tú me los desarrolles, intentando comparar con la actualidad que estamos viviendo en pleno siglo XXI, ahora en el 2023, concretamente, en ese principio de año, ya tercer mes, a ver qué es lo que podemos, qué líneas maestras podemos trazar, ¿no? Por ejemplo, el concepto de hombre masa, ¿no? El hombre masa que es para mí uno de los conceptos realmente interesantes de los que ha desarrollado Ortega y Gasset, uno de los conceptos interesantes, hay mucho. ¿Tú crees que el concepto hombre masa, como él lo pensó en 1928, creo que fue cuando empezó a hacer su obra, entre 28 y 32, si no recuerdo mal, ¿se puede aplicar en pleno siglo XXI todavía? ¿O el hombre masa ya ha evolucionado? ¿Ya se puede, o ya no se puede hablar de hombre masa? ¿O sí se puede hablar de hombre masa, pero un hombre masa que Ortega no había ni tan siquiera intuido? ¿O al revés? ¿Ha acertado de lleno? En fin, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que sigue siendo vigente. En general, la obra de Ortega, Ortega fue un visionario y lo que pensaba sigue teniendo aplicación en términos generales y esto, bueno, su concepto más conocido, pues es este, el de hombre masa. ¿Qué lo hacía residir? Pues fíjate, decía que había un ascenso del nivel histórico que se ha ido produciendo en los últimos siglos, incluso a partir de 1800, de una forma abrumadora, es decir, lo que es la vida hoy, la cantidad de posibilidades que han aparecido y cómo el mundo nos está poniendo la vida en muchos sentidos infinitamente más fácil que la que tuvieron nuestros antepasados, pues ese ascenso en el nivel histórico tuvo un inconveniente, que es que la gente, mucha gente, se acostumbró a pensar que
eso que habíamos empezado a tener, pues era una especie de don de la naturaleza, que lo que teníamos era inatacable y bueno, y que estaba ahí para siempre y porque sí. Y entonces se produjo lo que él llamaba el síndrome del niño mimado. El niño que cree que tiene derecho a todo, sin obligaciones, sin contraprestaciones y perdiendo el sentido de la responsabilidad. Lo que hacía entonces era pensar que su opinión, por ejemplo, pues es equivalente a la de cualquier otro porque es la plataforma en la que se siente situado, es el que tiene derechos sin necesidad de aportar compensaciones a esos derechos y obligaciones. Y bueno, se ha producido ese síndrome del hombre masa irresponsable que cree que puede pedir lo que sea y que tiene derecho a ello. Y entonces, pues bueno, la inestabilidad social que se crea a partir de este tipo de hombre, pues llegó a considerarla Ortega como el principal problema de nuestra civilización. Algo que ha traído la civilización por ese ascenso del nivel histórico, resulta que se convierte en el problema, en el gusano que está corroyendo a nuestra civilización. Bueno, pues ahí está la paradoja un poco de que vamos bien a la vez que el camino de ir mal, por las mismas razones. Lo que nos hace subir nos está poniendo en peligro el creernos que eso es consustancial a la sociedad y al hombre, lo que tenemos. No, él habla también del peligro de rebarbarización. Como el hombre masa acabe triunfando, la sociedad puede volver a la barbarie. Hay otros autores, Enrique Rojas, por ejemplo, tiene un libro sobre el hombre light. Bueno, viene a coincidir en lo sustancial con lo que dice Ortega sobre el hombre masa. Un hombre sin opiniones profundas y sin embargo con el sentimiento de que su opinión vale como la que más y sin responsabilidad, sin sentido de la responsabilidad, porque piensa que, bueno, lo que hay tiene derecho a ello porque sí. Un poco esa es la descripción que improvisando me sale del hombre masa que me dices. Pues sí que tiene, mientras te escuchaba, de hecho me venía a la cabeza muchísimos episodios, tanto de mi vida personal como la política, como la social, como la que vivimos en general, ¿no? Y sí que es cierto que es vigente, sí, totalmente vigente. Además, yo diría que quizás más que nunca, ¿no? Porque sí que es cierto que cada vez se ve más individuos con ese tipo de característica, sin tener una formación, digamos, o ni siquiera haberse preocupado por tener una autoformación, ¿no? Porque no es obligatorio tener quizás una formación académica arreglada en el sentido que por circunstancias de la vida pues uno puede no tenerla, pero sí que yo creo que es un deber de ciudadano, de hecho lo pondría como deber de cada ciudadano del mundo occidental, ya que tenemos además los medios para hacerlo, de formarse, ¿no? De forma autodidacta, aunque sea, pero de formarse, de leer, tenemos una ingente cantidad de libros y una ingente cantidad de formas de acceder a ellos como nunca en la historia. Nunca ha sido tan fácil leer ni instruirse, autoinstruirse, y sin embargo, yo creo que nunca en la historia se ha hecho tan poco. Es decir, yo veo que va a menos la formación intelectual y la formación, digamos, en general. Es decir, que tanto el nivel escolar como el nivel universitario, como el nivel de ciudadano de auto digamos, abastecerse, ¿no? De conocimiento,
es muy reducido y cada vez veo que va a menos, ¿no? Y o sea que en ese aspecto sí que podría ser que sea una cierta señal de recesión, ¿no? De recesión social y que podemos entrar en una especie Involución. de involución, sí. Y eso sería realmente pues, una lástima muy grande, pero sí que es cierto que algo de señales bastante fuertes, diría yo, veo yo también en ese aspecto. O sea que el primer concepto que me estás desarrollando, yo diría que lo suscribiría desgraciadamente bastante. Y también, perdona, sí, dime. No, pues que mientras hablaba, yo me acuerdo que Ortega se hacía una pregunta retórica, porque la respuesta venía implícita. Es decir, nunca el hombre ha tenido tantas posibilidades de desarrollo personal y de calidad de vida como ahora en su tiempo, que entonces la cosa ha evolucionado mucho más. Claro. Y sin embargo, ¿por qué existe, decía, esa inquietud, ese desasosiego que es característico también del hombre actual? Y bueno, iba relacionando también con esta idea el hecho de que no tenemos muchas posibilidades, pero no sabemos para qué. No tenemos conciencia de dónde venimos ni a dónde vamos. No tenemos metas. Hay una crisis de los deseos, dice también él. Es decir, no sabemos qué desear. Y lo que sustituye a los deseos, pues es el aturdimiento, las diversiones, pero unas diversiones que lo que pretenden es que matemos el tiempo, o que nos aturdamos. No hay proyectos de vida sólidos que construyan a partir de eso, de deseos claros de hacia dónde se va. No tenemos motivaciones fuertes ni destinos previstos. Es decir, vamos en el día a día resolviendo, y el aturdimiento es una de las características básicas de esta situación, ¿no? Es decir, que las diversiones, las drogas, la evasión, es lo que caracteriza el modo de estar en el mundo de gran cantidad de gente, y vamos encadenando días sin tener conciencia de cómo sumar uno a otro en función de unos objetivos, de unas metas, de un proyecto de vida, dice él, que es un concepto que es muy relevante en Ortega, ¿no? El tener un proyecto de vida encaminado hacia una meta. Pues no están claros esos proyectos de vida, las motivaciones, la vocación, que es otro de los conceptos que él utiliza con intensidad. Pues las preguntas esas radicales, de dónde venimos, a dónde vamos, no las hemos amputado de nuestros panoramas, y nos movemos un poco en el día a día, sin tener una sensación de acumulación de un día con otro en función de un objetivo. Sí, o sea, eso está bastante claro y se puede suscribir. Sí que es verdad que habría muchos matices que hacer, porque sí que es cierto que, hombre, si metemos digamos, la lupa muy a lo macro, sí que hay una mejoría, evidentemente, ¿no? En muchos aspectos, si lo comparamos con siglos muy pasados, digamos, sí que hay una cierta mejoría, porque sí que es cierto que, por ejemplo, nunca antes tampoco ha habido en la historia, que se sepa, por lo menos la que conocemos, la que haya constancia, gente que sepa escribir y leer, aunque sean a veces analfabetos funcionales, muchos de ellos, ¿no? Pero que el simple hecho de saber escribir y leer es bastante notable el progreso, ¿no? En comparación con siglos pasados. O sea que ahí sí que tenemos un progreso claro, ¿no? Un progreso claro. Sí que es cierto que luego
como bien dice él, como no hay un rumbo, no hay unas metas, no hay unas jerarquías bien trazadas en la sociedad actual, y la suya, por lo que veo, ya lo intuía o ya no la había, o se empezaba a desdibujar, todo eso queda un poco en aguas de borrajas, que se diría, ¿no? O sea, queda un poco todo diluido, queda todo un poco... saber escribir y leer, ¿para qué? ¿No? Si después no lo vas a usar en tu propio bien ni en el bien de la sociedad, ¿no? Es decir, vas a usarlo para luego, pues a lo mejor irte al cine, ver películas insustanciales o leer cosas, el Marca o el Mundo Deportivo y nada más, ¿no? Es un poco una pena porque es así, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Ahora mismo. El caso es que, digamos, que por lo menos al saber, digamos, escribir y leer, sí que hay una posibilidad de hacer elevar, si no a toda la masa en su conjunto, sí que unos grupos que pueden ser un poquito más elitistas, ¿no? Y de hecho yo creo que está ocurriendo o que ha ocurrido, ¿no? Siempre hay gente, digamos, que consigue elevar un poquito la cabecita, ¿no? Gracias a que le han dado la posibilidad de poder escribir y leer, ¿no? Cuando antes no existía esa posibilidad para la masa, por lo tanto era imposible que alguien que no perteneciera a la élite sea esta la que fuese, es decir, tanto si es monárquica como de cualquier otra índole, nobleza, etcétera, pues no tenía la posibilidad. Por lo tanto, ese progreso yo quiero dejarlo apuntado, ¿no? Para no tener una nota demasiado pesimista. Luego, lo que sí, aparte de esto, claro, hay para entrar un poquito más, porque eso eran los claros. Ahora vamos a entrar un poquito en los oscuros, entre comillas. Muchas veces, digamos, se le ha acusado a Ortega y Gasset de que por su culpa, entre comillas también, el fascismo, digamos, aquí en España, más, digamos, quizás lo que sería la facción del franquismo que nunca recuerdo el nombre exactamente, la Falange. La Falange y tal se inspiró bastante en él para, digamos, crear su movimiento y que al final, a pesar suyo, porque estaba claro que él no sostenía exactamente esas tesis o no exactamente en esas premisas que se dieron, ¿qué te parece? ¿Que sí que es cierto que de alguna forma tenía esa especie de halo? ¿O se lo han impuesto? ¿O es cierto que se han inspirado en él? ¿Es cierto que hay una parte un poco oscura en su forma de pensar que puede inducir a un cierto, digamos, radicalismo en ese aspecto? ¿O no es cierto? Hubo una anécdota en su vida en Madrid, previa a la guerra. Coincidió Ortega, estaba comiendo, creo que con su familia, y en una mesa cercana estaba José Antonio, fundador de la Falange. Y efectivamente, José Antonio le había leído y se sentía muy influido por las ideas de Ortega. Le mandó una nota a Ortega para intentar hablar con él y Ortega la rechazó. Y comentó que este hombre se está autodestruyendo o algo así, creo recordar. Bueno, los falangistas tenían aprecio no solo por Ortega, también por Unamuno, por ejemplo. El entierro de Unamuno, bueno, los falangistas en Salamanca hicieron una demostración de adhesión a él. Y esta no descalifica ni a Unamuno ni a Ortega. Es decir, bueno, ellos se interpretan, sí que he oído yo a veces a algún grupo fascista reclamar a Ortega, le retuercen. Ortega se declaró, dijo que el liberalismo era lo que en esta época en la que él vivía, el liberalismo era lo que tenía que asumir cualquier orientación política. No tenía ninguna vinculación con ideologías autoritarias. Su elitismo era
el de la nobleza obliga, es decir, no es un elitismo de aristócratas o de autoritarios o tal, no, el elitismo de los mejores, de los excelentes. El fascista pues lo retorcerá para acomodarlo a su presupuesto autoritario, pero no, Ortega tenía planteamientos liberales y democráticos. Es cierto que decía que ojo con extender la idea de democracia a ámbitos que no le corresponden, a ámbitos no políticos. Por ejemplo, esto que decíamos del hombre masa, que se cree con capacidad para opinar de todo en cualquier ámbito, ¿no? Es decir, que su opinión vale como la que más, porque, coño, eso es lo democrático. Pues ahí advertía Ortega, cuidado, no, esta no es la democracia en sus términos adecuados. Pero era una persona liberal y de planteamientos, bueno, al revés. Es decir, por ejemplo, José Gaos era un discípulo directo de él y muy vinculado a él, y era republicano, estuvo en el bando republicano. María Zambrano, lo mismo. Es decir, es una mujer, un referente para mucha gente, pues yo creo que por el hecho de ser mujer la valoran más que por haberla leído. Pero bueno, el caso es que es una figura significativa del ámbito de izquierdas y del ámbito progresista, entre comillas. Y siempre se sintió vinculada a Ortega. Julián Marías fue un soldado republicano, pero bueno, es decir, estuvo en el bando republicano y estuvo en la cárcel incluso después de la guerra. Bueno, era el amigo más íntimo de Ortega y el discípulo más fiel. Quiero decir que es lo mismo que le ocurre a Nietzsche, que de una forma incluso con Nietzsche es más polémica, pero porque Nietzsche da muchas vertientes y se le puede agarrar por muchos lados. Pero, claro, los nazis le consideran de los suyos y también los anarquistas. O sea que, vaya, no, y no solo los anarquistas, es decir, toda la pléyade de autores de la posmodernidad, desde Foucault para acá, han reivindicado a Nietzsche. Entonces, no podemos hacerles ni a Nietzsche, ni a Ortega, ni a Unamuno responsables de que haya gente que les lea y se sientan, coño, es que es muy atractivo leer a Ortega. Cualquiera que lo lea va a sentir le captura. Es una forma de escribir tan hermosa y tan literariamente atractiva que te cautiva. Y entonces, bueno, pues a José Antonio pues le gustó Ortega, muy bien, pero eso no le hace, sí, me explico, ¿verdad? Claro que sí, sí. De hecho me ha encantado cómo has unido también a Nietzsche ahí, en el embolado ese de la gente que malinterpreta o que interpreta a su manera, más que malinterpretar, que interpreta a su manera, a su forma, que adapta a su forma de ser, pues el pensamiento de un filósofo, de un pensador que deja su obra escrita y que, ¿verdad? El uso que hace cada lector con la obra, pues no hace responsable al autor, ¿no? Casi que se tendría que poner como las cajetillas de tabaco, ¿no? No me hago responsable del uso que haga el lector, tal, ¿no? Ahora que lo pienso, quizás sea una idea que había que patentar esto. Pero es cierto, se me ha gustado porque con Nietzsche hay muchísima polémica también. Yo en mis principios en YouTube estuve con gente que había leído a Nietzsche y estuvimos comentando muchos temas sobre esto.
el nazismo y su teóricamente inspiración en Nietzsche, etcétera, la hermana, que también participó un poquito en todo Desaguisado, bueno, en fin, acabando una obra que él había dejado a medias o... Deformándola, sí. Sí, mal, digamos, traduciendo, mal acabándola, etcétera. Pero bueno, en fin, que sí que es una buena liaison que has hecho ahí, porque es cierto que tanto uno como el otro, pues tienen su, digamos, desgracia ahí de interpretación un poco, ¿no? Pues una vez dejemos al lado pues ese tema, porque creo que ha estado más que bien resuelto, de hecho. Y entonces tema de este ya está. Y ya podemos entrar de lleno en una cosa que ya, un análisis un poquito más ya profundo, en el sentido de que, estando de acuerdo yo con la tesis general, sí que veo que, claro, ese elitismo, claro, puede estar, o sea, tú lo has definido muy bien, en lo que él interpreta por elitismo, ¿no? Que no tiene nada que ver con elitismo, digamos, social o tal, sino que tiene que ver con el elitismo de los mejores y tal. Pero claro, ¿cómo lo engalzamos esto para que no quede en un elitismo a secas? Porque claro, el elitismo yo me imagino que en tiempos pretéritos, en tiempos pasados, empezó de alguna forma así, ¿no? Y vamos a imaginar una aldea, digamos, casi prehistórica, o si queremos meternos en Grecia, en la Grecia muy antigua, o si queremos meternos en cualquier otro lugar, no sé, los celtas, en la Galia o lo que sea. Claro, ¿cómo empieza el elitismo? Pues probablemente uno más fuerte que los demás, más listo, más rápido, más lo que sea, ¿no? Que se establece como el jefe de la aldea o lo que fuera. Sus hijos ya, de alguna forma, se supone que heredan la genética del padre, etcétera, y empiezas a hacer una especie de elitismo, ¿no? Y claro, ¿dónde acotas esto? ¿Cómo lo acortas? ¿No? Claro, me puedes decir a lo mejor con la democracia liberal, tal, pues eso, eligiendo o permitiendo que se reelija o que se renueve. Pero es que no sé yo si esto de forma inevitable nos llevará siempre a este elitismo, digamos, al final malsano, digamos, ¿no? De una forma o de otra. O sea, el simple hecho de tener como meta una cierta élite o alcanzar una élite dentro de los hombres, no sea, digamos, de alguna forma ya el gen del mal, entre comillas. Bueno, Ortega lo que dice es que la sociedad se organiza jerárquicamente no porque alguien lo decida, sino porque es inevitable. Y en el hospital la jerarquía superior son los médicos y los que no los enfermos son la masa, no los hombres masa, que diferencia. Cuando hay una avería eléctrica en la casa, el elitista, la élite es el electricista, el que sabe arreglar la avería. Y el hombre masa es el hombre masa, perdón, el hombre vulgar, el hombre normal, es los demás. En todas las actividades hay diferencia entre la élite, el hombre excelente o el hombre, la minoría y la masa. La masa no es lo mismo que hombre masa. El hombre masa estaba acotado en otros ámbitos, ¿no? Entonces, la característica de diferenciar entre élites y masa es algo intrínseco a toda sociedad. Y cuando se rompe esa jerarquía y cuando deja de haber una élite de hombres excelentes, de hombres que se exigen más, él hablaba de que el aristócrata por el que él abogaba no es el aristócrata de la sangre, es el que está exigiéndose más y estando al servicio de los demás más que el hombre vulgar. Es decir, que la jerarquía él la sustentaba en esa idea. Entonces,
La diferencia es una de las crisis en las que entiende Ortega que estamos hoy en día, que es en la desaparición de ese respeto hacia las élites en relación con lo que decíamos antes del hombre masa, que no quiere sentirse disminuido respecto del hombre excelente, sino que está a su misma altura en todos los conceptos, y esa disolución de las élites es una de las causas de la crisis actual. Es decir, el hombre masa ha ocupado el lugar que antes tenían las élites, tanto en política como en las conversaciones. Es decir, no hay respeto hacia las personas autorizadas y que son más instruidas. Entonces, la desaparición de esa distancia entre la minoría excelente, por ejemplo, en eso, es decir, que en el hospital la minoría excelente ya está clara, ¿no? Y en todos los ámbitos de la vida, es decir, una conferencia, el conferenciante es la persona de élite, los que van a oírle pues son la masa. Es decir, en todos los ámbitos de la vida existe esa diferenciación. Romper esa diferenciación, por ejemplo, cuando en pedagogía, en la forma de enseñar, se cree que hay que quitar los escalones que diferenciaban entre el profesor y los alumnos porque hay que romper esas jerarquías. O como se hacía en la Revolución Francesa, se llegó a hacer, se desmochaban las torres de las ciudades porque no se admitía que en la egalité en la que se había fundado la Revolución, pues viniesen unas torres a ser más altas que otras, las desmochaban. Bueno, se puede llegar a planteamientos ridículos, es decir, el diferenciar entre lo mejor y lo peor, romper esa diferenciación es catastrófico para una sociedad. En el ámbito de la educación es muy patente, es decir, ya no hay posibilidad de destacar porque eso va a crear un trauma al que no destaca. Entonces, se trata de igualar por los resultados, no por las oportunidades de partida. Y entonces, el romper esas jerarquías, romper la distancia entre lo mejor y lo peor, es catastrófico para una sociedad. Y en cada ámbito, lo mejor y lo peor, pues eso, se distribuye por minorías que saben más y masas que saben menos. Y que tendrían que estar disciplinadas para seguir la pista que marcan las minorías. ¿Eso es autoritarismo? Pues no, eso es sentido común. Sí, correcto. No, es que está muy bien. Yo quería más que nada que lo repuntualices para que quedara claro el concepto. De hecho, para que me quede claro a mí también y para que quede claro a la audiencia, ¿no? Porque yo algo intuía que iban por ahí los tiros, pero quería realmente acabar de entenderlo. Y la verdad es que planteado de esta forma queda venidamente claro. Además, como tú bien dices, yo tengo un amigo mío, precisamente un muy buen amigo mío, que es profesor actualmente de secundaria. Le tocó hacer de profesor de secundaria ahora mismo. Y me cuenta cosas que son, alucinantes, ¿no? O sea, por culpa de esa falta de jerarquía, ¿no? Ese haberle quitado la autoridad al profesor, digamos, ¿no? En general, en la educación, se producen aberraciones que realmente no son nada buenas para el devenir de esos niños ni para el devenir de la sociedad, porque, claro, al final se están formando académicamente al menos ahí y realmente es un desastre, Me cuenta cosas que a mí me dejan patidifusos, o sea, como que no tienen derecho prácticamente ni a clasificarlos, o sea, las notas se diluyen cada vez más, tiene que ser todo como igualitario, aunque alguien no estudie en absoluto y el otro sí.
no hay derecho como a destacar al que estudia, porque es para que no se sienta mal el que no estudia, y así una infinidad de aberraciones que efectivamente, como tú bien dices y decía Ortega, en su día no nos van a llevar a ningún buen puesto. De hecho, ya se nota en muchos ámbitos de la sociedad que no vamos bien. En muchas... Es el romper la idea de que eso, existe lo mejor y lo peor, y por tanto, en todos los ámbitos, en el arte, no quedan claras ya las diferencias y las distancias, y eso mismo crea un despiste en las personas. Es decir, vaya, no tienes que responder de una manera especial, porque todo vale igual. Y entonces, pues lo vulgar ocupa los puestos de que antes ocupaba lo excelente. Y bueno, mal camino. Sí, yo creo que eso es el germen de la crisis en buena parte de lo que hoy ocurre. Es decir, resulta que el que prospera, la persona que se hace rica, por definición ya es sospechoso. Ese tiene que ser un ladrón, o ese es una mala persona, por alguna forma aviesa ha conseguido llegar hasta donde llega. Y en todos los ámbitos, pues eso, acaban prosperando no los que valen más, eso ya deja de ser el criterio, sino los que oportunistamente pues, están donde tienen que estar y hacen la pelota al que tocan. Bueno, se van rompiendo las escalas y el criterio de mérito deja de prevalecer sobre la aleatoriedad. Es decir, aquí el que asoma tiene las mismas oportunidades si sabe aprovecharlas que el que tiene capacidades, ¿no? Y sin embargo, fíjate qué contradicción que en el deporte, sin embargo, se venera al mejor. O sea, es decir, fíjate si yo creo que en el atavismo que tiene cada persona, en el fondo se sabe que la excelencia lleva a buen puerto, ¿no? Porque luego en el deporte, que es el único, al parecer, que el hombre masa sigue respetando que haya una jerarquía, se venera a Messi, por ejemplo, ¿no? En el fútbol, ¿no? Se venera a Kobe Bryant, se venera como auténticos dioses a los que muestran excelencia en su deporte, ¿no? A los que lo hacen realmente de una forma excelsa, ¿no? Como Cristiano Ronaldo, Messi en el fútbol, etcétera. Ahí sí que los veneran sin ningún tipo de cortapisas y les ponen en el trono y ellos se ponen debajo sin ningún tipo de problema, ¿no? Y sin embargo, no a un profesor, no a un académico, a una persona, un científico, no a... O sea, ahí no quieren darle, digamos, su trono, pero, o a una persona que se hace rica por su trabajo, no sé, vamos a empezar en la familia Roche, de Mercadona, etcétera. Estos no, pero al Messi sí, ¿no? Sí, pero la competitividad es un valor en declive total. Es decir, entiendo que puede ser planteado de una manera agresiva y negativa en muchos sentidos, ¿no? Pero competir es también intrínseco, es decir, para empezar, competir contigo mismo y retarte, y si no tienes el estímulo de que hay alturas a las que puedes llegar y a las que tienes que intentar llegar, pues las motivaciones también desaparecen. Es decir, ¿hacia dónde me muevo si no es hacia algo mejor de lo que ya tengo? Pues el despiste del que hablábamos antes y el desasosiego que significa el no tener motivaciones, no tener deseos, la crisis de los deseos que dice Ortega, pues está relacionada también con esto. Es que se me han quebrado los ideales. El ideal es siempre algo a aspirar, más alto, más fuerte, más lejos, que dicen los deportistas, ¿no? Bueno, pues
Pues si se quiebra eso, desaparecen los deseos y se aplana la vida. Es una forma de entrar en crisis de nuevo, precisamente por eso, porque faltan los para qué. No sabes para qué y hacia dónde. Exacto. Pues me queda una infinidad de temas en el tintero, ¿no?, que me gustaría tratar contigo. No los vamos a tratar todos esta noche porque si no se nos va a hacer la conversación muy larga. Sí que espero que me des la oportunidad de hablar otras veces contigo y podemos hacer quizás otros, ¿no? Pero sí, cuando quieras. Sí que me gustaría acabar por esto con un tema que me gustaría mucho saber tu opinión, ¿no? Porque es un tema que a mí me tiene especialmente a corazón porque lo vivo de cerca. Claro, yo vivo aquí en Cataluña, ¿no? Yo vivo aquí en Cataluña y trabajo aquí en Cataluña desde hace pues más de 30 años. Y la verdad es que no he escuchado todas tus intervenciones, ni te he estudiado lo suficiente como para saber qué opinas sobre el tema, y sí que tengo una gran curiosidad para ver qué opinas así en general, a bote pronto. Ya sé que te pillo ahora como, digamos, te he hecho un quiebro muy Bien, grande. sí, pero lo que quieras. sobre el tema del independentismo catalán y tal, y su rumbo, su posible... ¿Cómo lo ves así? ¿Cuál es tu opinión sobre ese tema, así en general? Pues muy ligado también a los conceptos que me da Ortega. Es decir, él considera las sociedades tienen estabilidad y son productivas cuando hay una conjunción de intereses y de proyectos. Bueno, lo que decía, que la nación es un proyecto sugestivo de vida en común. Bueno, pues cuando las sociedades están estabilizadas y creativas, tiene que ser partiendo de esa conjunción de intereses. Cuando aparecen los particularismos, que llama él, no solo en su tiempo hablaba de los particularismos regionales, también particularismos de clase, particularismos en todos los ámbitos. Es decir, que los intereses se disgregan y cada uno va a su bola. Deja de tener la referencia de una idea común. Entonces las sociedades entran en crisis. Las sociedades desaparecen cuando irrumpen los particularismos. Y España pues tenía un sentimiento unitario durante buena parte de su historia, iba caminando en esa dirección, pero yo entiendo que a partir de la crisis que hubo en 1898, la idea de España dejó de resultar sugestiva para mucha gente. Es decir, era un imperio que se disgregaba, desaparecía y que, bueno, había que abandonar ese barco que se estaba hundiendo, ¿no? Y bueno, tengo un amigo que es historiador y que lo explica muy bien en varios libros, Jesús Lainz, y habla de que en Cataluña los mismos medios de comunicación que en la previa de 1898 habían sido los más patriotas, a partir de las derrotas en Cuba, se convirtieron en separatistas, los mismos, con diferencia de días, no ya de semanas. Entonces, yo creo que hay un factor psicológico en ese movimiento de dispersión. Es decir, los catalanes, lo mismo que los vascos, han sido en algún momento de su historia más españoles que ninguno. A partir de una crisis de la identidad española, pues aparecieron otras identidades. España dejó de ser un proyecto sugestivo y como la gente necesita un sentimiento de identidad,
necesita sentirse colectivamente de algo, no solo del Barça o del Madrid. Sentirse, es decir, ¿a dónde vuelco mi proyección social, mi ser social? Pues si España se diluye, pues me apunto a lo que tengo por ahí cerca. Me hago catalanista, me hago vasquista o me hago galleguista o lo que sea. Es decir, es la desaparición de la idea de España, la disolución de esa idea, del atractivo de la idea de España, por donde han aparecido los nacionalismos. No tienen una sustancia ni histórica ni económica, es decir, están muy bien tratados por la democracia económicamente, no es esa la razón. Yo creo que es psicológica y es el sentimiento de identidad. Se necesita tener sentimiento de identidad, tener una referencia de colectividad. Y como la de España entró en crisis, bueno, pues ahí estamos, en esa otra que, bueno, a saber hasta dónde va. Yo, de momento, todas las noticias apuntan en la dirección de que no vamos bien. En fin, desde hace mucho tiempo. No, desde luego, este tema está muy mal, está muy mal. Aquí en Cataluña, la verdad es que, desgraciadamente, es que era un núcleo muy pequeño. Primero fue la burguesía catalana, de alguna forma, luego, digamos, de alguna forma se fue estableciendo un poquito más, y bueno, digamos que ahora han conseguido, mediante ingeniería social también, un poco, medios de comunicación, y ese tema, como tú bien apuntas, que es un tema que yo pocas veces he tocado o lo he enfocado por ahí, y la verdad es que es muy bueno también la simple psicología a veces, un tema psicológico, ¿no? El dónde me agarro, ¿no? Y sí que es verdad que como la idea de España se ha diluido tanto y la diluyen tanto y la han, digamos, la han rebajado tanto, que al final, claro, te vale pues la tuya, la regional, la que tienes más a mano, ¿no? Y es verdad que hay gente que, por ejemplo, aquí en Cataluña se produce un fenómeno que yo los llamo los neo, que es muy curioso porque son gente que son de segunda generación apenas, es decir, gente que los padres son claramente, por ejemplo, andaluces, ¿no? Con acento andaluz, que no han aprendido jamás a hablar catalán, pero jamás. Y ves los hijos, que ya han nacido aquí, muchos de ellos, más independentistas que, bueno, el Rufián es el exponente máximo de lo que estoy diciendo, ¿no? Sin ir más lejos, el famoso Rufián de RC. Sí, y realmente es muy llamativo, es muy llamativo ese fenómeno porque te llama mucho la atención ver cómo, claro, porque una cosa es verlo en la tele, el Rufián, la gente que fuera de Cataluña que no lo conoce y tal, personalmente ver a un personaje que se llama Rufián, que es independentista y que vagamente saben que es de origen, que no es catalán por el apellido de tal y cual, que no es catalán de 7 generaciones, pero no va más allá. Pero una cosa es ver Rufián, ¿no?, en la tele y tal, y otra cosa es vivir tú en tu carne, verlo en la calle, verlo, digamos, comiendo con gente, ver el fenómeno en directo, ¿no? O sea, ves nietos que hablan en catalán con sus abuelos, que tienen el acento andaluz y que hablan andaluz, y ves el nieto que insiste en catalán porque el hijo le ha aprendido al nieto que la identidad correcta, buena, moderna, sana, europea es el catalán, no español. Español es casposo, franquista, malo, toro, olé, olé y tal. Y miseria y hambre. Y el mismo abuelo se lo reafirma, además. Es decir, es que es un fenómeno que de verdad que hay que verlo para entenderlo. O sea, llega tan lejos que a mí me tiene maravillado. O sea, eso es una cosa que no entiendo. No entiendo. Porque yo he vivido este fenómeno en mi familia de una forma tan distinta, el fenómeno de la migración, que por desgracia lo han vivido mis padres, ¿no? Han tenido que salir ambos de sus casas, ¿no? Pero lo que me inculcaban a mí en casa era tan diferente a lo que veo que le inculcan en casa a la gente de aquí, a los hijos de migrantes de aquí, que me deja, no es todos los casos, evidentemente, no es el 100% de los casos, ¿no? Pero te deja de verdad... Es muy contagioso. Yo creo que el gregarismo es algo que tiene mucha fuerza en la psique humana y que, bueno, en un joven, por ejemplo, decir, joder, yo sobre todo lo he sentido
de una forma más aguda. Tengo amigos vascos y sé por dónde ha ido ahí, ¿no? Es decir, ¿cómo en un pueblo vas a salirte del redil de la gente, de la pandilla que no te deja opinar de otra forma? Es decir, y además que emocionalmente te eleva. Cantar en una rico taberna, himnos y canciones movilizadoras y tal, eso mueve emociones muy intensas y ¿cómo vas a salir de ahí? Tienes que ser un héroe para conseguir vencer toda esa inercia que te empuja hacia tu grupo de referencia. Y el grupo máximo, pues eso, en Cataluña evidentemente es el catalanismo, el nacionalismo. Es decir, si el Estado ha ido renunciando a defender en todos los sentidos, es decir, admite que no se dé ni una hora de clase en español, pues claro, va perdiendo todo atractivo el decir soy español, lo van manteniendo cuatro héroes, joder, gente ya que tiene que tenerlas cuadradas, porque si no, no es posible resistir toda esa fuerza, que te quedas sin pandilla, que te quedas sin amigos, que te quedas fuera de onda, y además te mandan al desierto. Es decir, que no hay una alternativa que tenga fuerza. Dices, bueno, la idea de España, ¡buah! ¿Eso qué es? Si ya ha desaparecido el Estado en todos los ámbitos en Cataluña. Claro, pues lógicamente la gente busca identidad y esa identidad la tiene muy fácil encontrarla en Cataluña, en el nacionalismo, y la tiene difícil porque el Estado no favorece ni ayuda nada para que haya una alternativa de sentimiento de identidad. En eso estamos. En el País Vasco igual, es decir, que ha desaparecido. Es una ingeniería social absoluta. Es decir, que los nombres que ahora se cree la gente que vienen de los tiempos de Túbal o de Noé, coño, son nombres que se inventó Sabino Arana, que era un pirao, y se inventó hasta el nombre de Euskadi, y se ha asumido. Pues bueno, pues por eso, es decir, pues, creo que los factores psicológicos son los que realmente son relevantes. Los factores políticos y los históricos y los que cuadran se aceptan, y los que no cuadran, oye, yo me siento ante todo catalán o me siento vasco y ya está, y el sentimiento decide por encima de cualquier otra consideración. Ahí estamos. Sí, es totalmente así, totalmente así. O sea, pero el factor psicológico me gusta mucho que introduzcas el concepto mismo, ¿no? De factor psicológico aplicado a esta temática es muy bueno porque explica muchas cosas que yo no me acababa nunca de explicar, ¿no? O sea, que realmente a mí me tenían como paralizado, ¿no? Intelectualmente digo, pero ¿cómo puede ser, no? ¿Cómo puede ser esa sin razón, no? Pero claro, si aplicas un factor psicológico a la ecuación, sí que se resuelve bastante bien, claro, efectivamente. Es puramente psicológico en muchos casos. Y lo que dices, que claro, hay que tener una entereza y una formación intelectual o un carácter muy especial para resistir en según qué ambientes, según qué pueblos pequeños, en según qué sitios de Cataluña. Claro, no en la gran ciudad, por ejemplo, en Barcelona, etcétera, es relativamente fácil ser españolista y sentirte español. En muchos sitios de Cataluña, así del cinturón de Barcelona, etcétera, Tarragona, ciudades así un poquito grandes, más cosmopolitas, ¿no? Pero claro, en el interior de Cataluña hay que ser realmente un héroe para mantenerte en Vic, en Berga o en sitios por el estilo, en pueblos de Gerona. Tienes que ser un auténtico héroe para mantenerte, digamos, en ser unionista, ¿no? Es muy complicado, porque claro, psicológicamente es que te hunden. O sea, que decir, correcto, una expresión que has utilizado que me ha encantado, que te mandan al desierto. Sí.
O te mandan a Madrid porque mi Boadella, es decir, que en el pueblo no pudo sobrevivir, es decir, Correcto, acabas largándote porque, bueno, no te asfixian. Sí, lo de Boadella es muy buen ejemplo, ¿verdad? Cierto. Uno de los fundadores intelectuales de Ciudadano, sin ir más lejos. Quiero decir, que fue el proyecto, probablemente el único proyecto realmente serio que intentó contradecir a todo el ambiente, digamos, independentista, catalanista, nacionalista, y que de forma totalmente sorpresiva y desgraciada, pues el Albert Rivera dilapidó de una forma totalmente, a mi juicio. Es una historia triste el que como ha ido declinando. Lo que en un momento levantó muchas expectativas y muchas esperanzas. Sí, fin. Estamos en un momento crítico que no sé, porque estas cosas no se arreglan pacíficamente. Pacíficamente quiero decir no necesariamente con violencia física, ¿no? Sino que la inestabilidad y la falta de criterios comunes no es algo inocuo. Las sociedades se destruyen no solo políticamente, se destruyen en general. Cuando empiezan los virus a atacar, pues Venezuela es ahora mismo el lugar uno de los lugares con más violencia de inseguridad ciudadana del mundo. ¿Por qué? Pues porque se han caído los palos del sombrajo, de todo el sombrajo, y la sociedad se derrumba en todos los sentidos, no solo en el político. A ver por dónde van las cosas. Sí, es cierto. Buen ejemplo también el de Venezuela, sí. Ahí es paradigmático, o sea, es un ejemplo perfecto, que ilustra muy bien que cuando la sociedad pues cae, pues sí, efectivamente puede caer ya abajo del todo, ¿no? Una especie de anarquismo violento, etcétera. Pues sí, pues yo creo que lo vamos a ir dejando aquí. Yo creo que ha sido, vamos, una conversación muy nutritiva, muy completa. Me ha encantado hablar contigo y si me concedes este, digamos, pequeño honor, por decirlo de alguna forma, de volver a hablar contigo otras veces, pues... Oye, encantadísimo y el honor, pues no, oye, somos amigos ya a partir de aquí y entonces me estás haciendo propuestas amistosas. Perfecto. Pues Javier, pues encantado. En otra ocasión, dentro de un tiempo, pues no sabría ahora delimitarlo en fechas. Ya hablaremos tú y yo, iremos hablando, estamos en contacto, tenemos nuestras, digamos, múltiples formas de contactar. Pues ya lo haremos y aquí lo dejamos para esta noche, pero eso, en un futuro espero poder volver a repetir conversaciones contigo. Pues encantado. Pues nada, pues muchísimas gracias, un saludo a todos, como os digo siempre, cuidaros mucho, hasta la próxima. Venga, salud. Hasta luego. Corto, una...